este tema precioso. Yo quiero que vaya conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1, versículo 2, y vamos a leer esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Lea conmigo, por favor, como dice la Biblia. Hace mucho tiempo. A ver, leámoslo despacito, ¿le parece? Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. A ver, pero hagámoslo con fuerza, con energía. Versículo 2. Y ahora, a ver, leámoslo juntos, ¿le parece? Le voy a contar algo. Cuando yo explico y tengo que dar una asesoría, tengo que hacer algo, siempre agarro hojas, hermano, y anoto. Y les voy diciendo, y hago un esquema. Y cuando termino me dice, ¿me puedo llevar esas hojas? ¿Me puedo llevar esas hojas? ¿Sabe por qué lo hago? Bueno, principalmente es una forma de explicar, se me hace fácil. Y las personas no solo se les escribe lo que uno está comentando. Ahora, lo que sucede es que si usted lee conmigo la Biblia y entendemos desde el inicio, esto va a ser bien precioso, hermano. ¿Cómo hablaba Dios? Según el versículo 1, no lo ponga. Por medio de los profetas. Pero por eso yo quiero que juntos lo leamos. A ver, regresemos, leámoslo juntos. Versículo 1. A ver pues, pero juntos. Hace mucho tiempo Dios habló. ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Y cómo dice? Y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora estoy en el versículo 2, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. Y fíjese que Dios se ha manifestado de distintas maneras para hablarnos, para hablarle siempre al hombre. Lo ha hecho de distintas maneras. Lo ha hecho como Dios. Como Dios, Él habla. Él ha hablado como rey. Dios también ha hablado como pastor. Pero Dios nos ha hablado como Padre. Pablo, acá en Hebreos, nos estamos dando cuenta que Pablo le escribe a los judíos. Claro, él cuando comienza a hablar esto es para que cada día reafirmen su fe en Jesús. Pero Pablo comienza contando esto y dice que en los tiempos pasados, sus antepasados, Dios siempre les quiso hablar. Dios siempre les habló, y les habló de muchas maneras, y dice y de diversas maneras. Pero cuando Pablo le escribe a los judíos, les hace referencia a cómo Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Dice Hebreos 1:1, Dios habló muchas veces. Estoy en el versículo 1. Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Dios siempre ha hablado. Diga conmigo, Dios siempre ha hablado. Y lo ha hecho de muchas maneras y de distintas maneras. Una cosa son las maneras y otra, bueno, muchas veces dice. Una cosa son las muchas veces y otra las distintas maneras. Ahora, ¿cómo Dios nos ha hablado? ¿Cómo es que Dios siempre nos habla? Hay distintas maneras. Pero la pregunta acá, ¿Dios le habla a pocos? ¿Será que Dios le habla solo a unos cuantos? ¿Será que Dios le escucha solo a unos cuantos? Y le pregunto esto porque este contexto es del Antiguo Testamento.
de cómo Dios utilizó algunas maneras para hablarle siempre a las personas. En el Antiguo Testamento regularmente Dios hablaba por medio de los profetas, por medio de los profetas. Entonces se necesitaba a alguien que pudiera escuchar a Dios y transmitirle el mensaje que debían escuchar. Ahora, ayúdenme. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué había alguien? Bueno, se da en este tiempo. Recuerdo que un amigo me dijo: mi negocio fracasó. ¿Sabes por qué? Porque mi pastor no fue a orar. Entonces, ¿qué? ¿Dios le habla solo a unos? Es que no, yo no he sido sanado porque no ha llegado el pastor a orar. Y entonces la pregunta, a propósito, este es el paradigma del cual hoy vamos a hablar. Hemos hablado de tal palo, tal astilla. Hemos hablado de la buena suerte, ¿verdad que sí? Pero esos paradigmas son derribados. Ahora, ayúdeme, porque estoy en este momento viendo o compartiendo con usted este paradigma de Dios solo le habla a algunas personas. Cuando un niño está enfermo, ¿qué se hace? ¿Qué debemos hacer? Orar. Y eso es lo que hoy vamos a desarrollar. Y mire, qué lindo que nos llamen y que nos digan: fíjese que está enfermo mi hijo, ¿será que puede orar? Y qué sabroso es que llegue alguien a orar con nosotros, ¿verdad que sí? Qué lindo. Pero ¿y si no hay? ¿Será que Dios solo les escucha a algunas personas o nos escucha a todos? Ahora, mire pues, entonces, ¿cómo decía Pablo? Pablo decía que hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. ¿Por qué Dios utilizó esta modalidad? ¿Por qué utilizó Dios esta forma? Había una razón. ¿Y cuál cree que es la razón? ¿Por qué sucedía esto? ¿Sabe por qué sucedía? Por la dureza de corazón. Cuando alguien realmente tiene un corazón duro, hermano, no entiende, no llega a su corazoncito que hay una autoridad de parte de Dios, que Dios tiene sus oídos atentos a mis oraciones. ¿Acaso no la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé? Pero Dios se valió de esto para hablarle a las personas por medio de los profetas. Esta modalidad tenía esta razón principal, y era la dureza de corazón de las personas. Hoy todavía hay personas que creen que Dios le habla solamente a algunos. Levante su manita, diga conmigo: Dios me habla. Diga conmigo: yo tengo un Dios que habla. Y diga: y me habla. Diga: yo tengo un Dios que escucha y me escucha. Denle un fuerte aplauso al Rey, hermano. Ahora, creer que Dios solo le habla y le oye a algunos se convirtió en paradigma. Es que Dios, como dicen las personas, es que Dios a usted más le escucha. ¿Y a usted? Es que Dios a usted le habla. ¿Y a usted? ¿Se ha dado cuenta que hay personas que así se expresan? Y se convirtió en un paradigma. Recordemos que los paradigmas son mentiras que se han convertido en verdades. Y se recuerda, bueno, no creo que o tal vez sí lo he contado. Y varias veces tal vez. Se casó mi hija y mis hijos bromeando en la casa. Uno le decía: pero es que usted ya no es de esta familia. Y molestaban.
Y las siguientes veces, pero es que usted ya no es de esta familia. Y entonces ya vi que se comenzó a molestar. No, si ya se casó, usted ya tiene su familia. Esta es nuestra familia. Y era una broma. Pero hubo un momento en que yo le dije a mi hijo, solo que ya no hagamos esa broma. Porque ahora es una mentira. Pero como se repite, se puede convertir en una verdad. Y después, ¿qué puede decir mi hija? A mí ya no me quieren. A mí me están sacando de la familia. No digamos mentiras que se conviertan en verdades. A veces tenemos expresiones. Es que usted es tan bruto. Bueno, no usted, pues hombre, son expresiones. Y como lo repetimos, se convierte era una mentira y se convierte en una verdad. Y esos son los paradigmas. Hay muchas cosas, bueno, hay paradigmas culturales, hay paradigmas sociales, hay paradigmas religiosos, hermano. A propósito, bueno, me vestí a propósito así. Es que el miércoles el pastor que predicó, él sí era el pastor, que venía con su corbata. Sí, pero ese es un paradigma. Que está muy bien, pues venga elegante. Está bien, pero eso no significa que no doblemos las rodillas, que no oremos y que Dios no nos hable. Esos son paradigmas que la gente, bueno, a propósito esto de los paradigmas religiosos y a veces familiares, es que condicionan a las personas. Un pastor no está para prohibir, no, un pastor está para traer a la gente a Jesús, frente a Jesús, dirigir a la gente a Jesús. Eso es lo que hace un pastor. Que la gente entregue su corazón, que ame a Dios, que le sirva a Dios. Ahora, los paradigmas, hay paradigmas hemos dicho que los paradigmas son estructuras mentales y principalmente cuando son con un enfoque o con un enfoque negativo, estos reducen nuestra fe. Conozco a unas personas, hijos de un pastor, y le pregunto, ¿cuánto tiempo llevan ustedes de novios? A la chica, con su novio. 10 años. ¿Cómo? 10 años. 10 años. Yo a Ever le di 3 meses. No, hombre, son mentiras, no es cierto. 10 años. Y entonces a veces estábamos en reuniones y yo le decía, nos toca felicitar a la compañera. A ver, unas palabras. Entonces entendí que él era producto de paradigmas familiares que en el momento, cállese, no hable, no diga. Es más, tal vez paradigmas religiosos. Cállese. Y esas mentiras se han convertido en verdades. Bueno, pero realmente no es ese el tema. Lo que yo quiero hoy dejar en su corazón es que podamos entender cómo Dios siempre ha hablado. Y entonces hemos entendido que la Biblia dice aquí precisamente en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, diga conmigo, Dios siempre ha hablado. A ver, dígalo, Dios siempre ha hablado. Ahora, pero a veces hemos entendido que Dios solo le habla a algunas personas y Dios nos habla a todos, pero tenemos que entender cómo funciona. Ahora, Pablo dice que Dios habló de distintas maneras.
¿Y a quiénes le habló? Le hablaba de distintas maneras. Pensemos a Moisés. ¿Dios le habló a Moisés, sí o no? Sí, Dios le habló a Moisés. En Éxodo capítulo 3, Dios llamó a Moisés. La primera vez fue cuando Dios llamó a Moisés. En Éxodo capítulo 24, Dios le habló a Moisés y le dio instrucciones de la oración sacerdotal. Ahí Dios le da instrucciones. Es más, en Éxodo 33, Moisés, dice la Biblia, que hablaba cara a cara con Moisés. Dios siempre ha hablado. Mire, a Gedeón en Jueces capítulo 6, Dios llamó a Gedeón. En capítulo 6 Dios llamó a Gedeón. Pero en Jueces capítulo 7 Dios le dice que derrotaría a los amalecitas. Cuando Dios te habla, te va a dar una palabra de victoria, una palabra de fe, te va a bendecir, te va a levantar, hermano. Ahora Dios le dice a Gedeón: tú vas a vencer a los madianitas. Y cuando yo estaba leyendo madianitas, ¿por qué no? Los madianes. Todavía con cariño, los madianitas. ¿Por qué no? Nosotros no le decimos Mari a Mari, le decimos Mariita. Bueno, sigamos, por favor. A Josué, ¿Dios le hablaría a Josué, sí o no? ¿Le habló a Josué, sí o no? Sí. En Josué capítulo 1, versículo 1. En el versículo 2, ahí Dios le dice: ha muerto mi siervo Moisés. Como estuve con él, estaré contigo. Dios ha hablado siempre. A Samuel, en 1 Samuel capítulo 3, Dios llamó a Samuel, ¿se acuerda? 3 veces. Estaba con Elí. Entonces Dios siempre ha hablado. Diga conmigo: Dios siempre ha hablado. A ver, dígalo fuerte: Dios siempre le habla, siempre ha hablado. Pero ahora diga: Dios no solamente le habla a unos. A ver, dígalo pues: Dios no solo le habla a algunos, sino que siempre ha querido hablarnos de distintas maneras. Pero en el versículo 2, yo quiero que vaya en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dios siempre nos hablará y nos escuchará. Levante su manita, diga conmigo: Dios siempre. A ver, dígalo fuerte: Dios siempre me hablará y me escuchará. Denle un fuerte aplauso al Rey. Es que Dios siempre le va a hablar y siempre le va a escuchar. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, ahora mire cómo dice. Lea conmigo. Y ahora, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Cómo nos habla Dios? Por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. En nuestro tiempo, querida iglesia, Dios nos habla a través de Jesucristo y de su obra redentora. Jesucristo nos trajo sanidad, sí o no. La Biblia dice que por sus llagas nosotros somos curados. Dice la Biblia que a través de Cristo obtenemos salvación. Cristo es quien Dios nos habla a través de Jesucristo. Y la confirmación y la certeza que Dios nos está hablando es a través del Espíritu Santo. Dios siempre te hablará. Diga conmigo: Dios siempre me hablará. Ahora, Dios se va a valer de circunstancias para hablarnos. ¿Y sabe qué? Nos tenemos que exponer a la palabra de Dios para que Dios nos hable. Expóngase a la palabra de Dios. Expóngase a circunstancias. Yo le conté que en una ocasión yo, entre tantas locuras, bien jovencito, yo busqué una iglesia. En esa iglesia quería que Dios me hablara. Me puse a llorar todo el servicio y de plano el pastor diría: está mal sentado o algo. Ni coco me pasó, hermano. Yo quería que alguien llegara y me dijera: ¿qué le pasa? Algo, queremos orar por usted, Dios lo ama, Dios está con usted. No, hermano. Nos subimos al bus con mi esposa, un par de jovencitos,
nos subimos al bus, iba sonando una canción. Una piedra en el camino. No grité, porque uno debe exponerse. Pero yo no me estaba exponiendo, hermano. Yo estaba ahí en el bus, y cuando sonó esa canción yo reaccioné, hermano. Ahí Dios me estaba hablando. Y yo dije, mi destino no es rodar y rodar. A ver, rodar. No, hombre, no era mi destino. Entonces Dios se vale de distintas maneras para hablarnos, pero principalmente nos habla a través de su palabra y a través de la comunión que tengamos con Dios. Cuando nosotros doblamos rodillas, seguro Dios nos va a hablar, hermano. Es más, usted tiene la oportunidad de hablarle a Dios. Cuando usted abre la Biblia, Dios le comienza a hablar. Ahora, Dios siempre nos va a hablar. Diga conmigo, Dios siempre me va a hablar. Ahora, ¿se recuerda qué expresión? Cuando nosotros abrimos la Biblia, ¿qué abrimos? La boca de Dios. Cuando nosotros cerramos la Biblia, ¿qué pasa? Cerramos la boca de Dios. Es que Dios a mí no me habla. Es posible que usted no abra su Biblia. Abra su Biblia. Por eso tampoco me quiero poner muy radical y cuadrado. Pero hay personas, hermano, que se levantan y lo primero que ven son las redes sociales. Pero si usted lee 5 minutos su Biblia, hermano, todo lo que usted avanza y todo lo que usted crece y entonces recibe una revelación de Dios. Esto es para mí, esto es para mí. Pero ¿sabe qué? Dios le va a hablar. Diga conmigo, Dios me va a hablar. Ahora, si Dios nos habla, también Dios nos escucha. Dios inclina su oído para escucharnos. En Salmos 40, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 4, en la Nueva Versión Internacional. Mire cómo dice. A ver, lea conmigo. Puse en el Señor toda mi esperanza. ¿Y qué dice David? Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Mire qué confianza la de David, hermano. Saberle que Dios cómo inclina su oído. ¿Cómo se inclina? Inclina su oído. O sea, Dios está inclinando su oído. Entonces Dios nos habla, pero Dios nos escucha. Puse en el Señor toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Versículo 2. Me sacó de la fosa fatal, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en tierra firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Pero el versículo 4, dichoso quien pone su confianza en el Señor y no recurre a los soberbios ni a los que se pierden tras la mentira. Ahora, vea cómo David dice que Dios inclina su oído. David, mire, usted no va a ver que David aquí está hablando de otra persona. Es que alguien me dijo, David dice que él sabía que Dios inclinaba su oído para escucharlo. Hermano, Dios va a escucharnos siempre. Diga conmigo, Dios me va a escuchar siempre. Dios inclina su oído para escucharnos. Ahora, ayúdenme, porque el paradigma es que Dios solo escucha a algunos. Es que a usted, porque está más cerca de Dios, le dicen a uno, se atreven a decir eso, fíjese. Que tal vez sea una buena intención, pero no es cierto, porque también Dios lo va a escuchar a usted. El paradigma es que a usted se lo escucha, por favor ore por mí. Es más, ese es otro asunto cuando sucede con los pastores, con los profetas.
Yo lo voy a buscar porque a él si Dios lo escucha. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Acaso no Dios a ti también te escucha? ¿Acaso no Dios está inclinando su oído para escucharte? ¿Acaso no Dios está ahí para hablarte? Es un peligro que lo vamos a ver más adelante. Pero David, por eso es que David hablaba. Y mire el versículo 4: dichoso quien pone su confianza en el Señor y no recurre a los soberbios y a los que se pierden tras la mentira. Entonces, el paradigma que debemos de derribar es que no solamente al pastor le escucha, no solo a algunos escucha a Dios. Dios te escucha a ti. Voltéese ahí con su hermano, dígale: Dios te escucha a ti. Dígaselo con autoridad: Dios te escucha a ti. Denle un fuerte aplauso al Rey. Es que Dios lo escucha a usted, hermano. Bueno, recuerdo que hace más de 20 años estábamos en un penthouse, en un apartamento donde vivíamos. Estábamos acostados. No estábamos acostados. Teníamos a nuestra bebé, la teníamos en la cama, cuando estábamos cenando y estaba a nuestra vista. Nosotros volteamos a ver, hermano, y una de nuestras hijas estaba sufriendo ¿qué era? Una convulsión. Hermano, y nosotros vimos eso ahí con mi esposa. ¿Qué hacemos? Yo voy y abrazo a mi hija y digo: yo reclamo la vida de mi hija y la cubro con la sangre de Cristo. Era un jovencito, tenía a mi hija. Yo estaba orando por mi hija y una señora con muy buena intención nos llevó una cosa, no sé, y nos tiró ahí y póngale eso, hermano. Y yo dije: no, yo creo que Dios la va a sanar, yo creo que Dios la va a guardar. Y ya se me casó. Bueno, no les digo su nombre, pero para que no deduzcan. Pero ella se casó. Hermano, después de eso estuvo 23 días en el hospital y no le bajaba la temperatura. Me enojé. Le dije al doctor: y no es posible que estemos así. No es posible. ¿Y sabe qué me dijo? Bueno, pero ¿qué quiere que haga? Démela, le dije. Si se la lleva, es su responsabilidad y tiene que firmar. ¿Dónde? Y me dan una hoja y firmamos. La llevamos con un médico particular. Cuando la llevamos con el médico solo nos mira y nos dice: ¿por qué la sacaron? Porque lleva 22, 23 días en el hospital. ¿Y quién? Y entonces el médico, ¿sabe qué hizo? Vénganse, no podemos hacer mayor cosa, nada. Pongámoslo en las manos de Dios. Oramos con el médico. Y le voy a inyectar, le voy a poner esto. Le puso el medicamento. La llevamos, estaba. ¿Qué será? Con la temperatura alta, estaba sobre la cama. La inyecta. Hermano, eran como 15, tal vez sí 15, 20 minutos. Ella después ya estaba jugando con sus hermanitos. ¿Sabe cuál fue la clave? Entender de que Dios también nos habla. No estaba un pastor, no estaba un profeta cerca de nosotros. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted esté atravesando alguna dificultad, usted debe de orar y debe clamar y debe de pedirle a Dios, porque Dios le habla y Dios le escucha a usted, hermano. No solamente al pastor, no solamente a un profeta. No estoy diciendo que no vayamos, porque esa sería irresponsabilidad mía. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces algún momento uno le da un privilegio a alguien. Tal vez no es de Dios. Vos sos irresponsable, hermano.
Porque no es que Dios no te dé el lugar. Dios te da un lugar. Dios te quiere usar. Entonces, no, es que también, así ya no hacemos visitas, hermano. Esa es responsabilidad, también nuestra responsabilidad. Y qué lindo, yo no sé si a usted le ha pasado, pero qué rico cuando alguien llega a orar. Pero eso no significa que Dios no le hable a usted. No significa que Dios no lo escuche a usted. Diga conmigo: Dios me escucha. A ver, declárelo: Dios me escucha, Dios me habla. Dios siempre te hablará y Dios siempre te escuchará. A ti, hermano. El paradigma ese que llamemos solo al pastor, o llamemos a este profeta, llamemos porque a él sí Dios le escucha. Ahí estamos atravesando también una línea de la idolatría. No, yo sí le tengo una fe a tal hermano. ¿Y por qué no le tiene la fe a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ese hermano sí hasta habla fuerte. Hermano, yo le conté que en una ocasión yo estaba en un servicio, hermano, y la gente saltando y recibiendo, y hermano, me entró un como celo, hermano. Yo dije: ¿cómo es posible que ellos estén recibiendo? Yo no siento nada. Y yo me fui a buscar enchufes, estando cerca para que sentir una electricidad o algo, nada. Entonces de repente me voy a una columna y me quedé así, Señor, pero de veras, de que Señor, ellos sí recibiendo, yo no. Y se me acercó alguien y me dijo: dice Dios que no ponga duro su corazón. Si yo no estoy poniendo duro mi corazón, yo lo que quiero es sentir. Yo aquí estoy, pero ya mero le decía: quítese de acá. Yo estaba ahí, hermano, yo estaba ahí. Y sentí como Dios me dijo: tú eres el que está recibiendo más que ellos, porque tú dispusiste tu corazón. Y hay personas, no siempre, pero hay personas que todo es emocionalismo. Ay, sí siente. Yo no, hermano, yo estaba ahí. Y yo solo levanté mi mano y así solito. Y cuando Dios pone eso en mi corazón, hermano, fue otra cosa. Hermano, glorioso. Ahora, yo lo que quiero dejar en su corazón es que usted debe de creer que Dios le habla y Dios le escucha. Diga conmigo: Dios me habla y Dios me escucha. No, yo pensé que usted iba a estar contento, hermano, saber de que Dios le habla. Dios le habla. Y qué mejor si alguien se une a su oración. Pero si no, usted llénese de autoridad, hermano. Llénese de autoridad. ¿Qué hace usted si tiene un momento hasta de ataque demoníaco ahí en su casa? Que no le va a pasar, pues, pero hay personas que dicen: yo estoy soñando, hermano, y siento como una manona viene sobre mí. ¿Cómo? Una arañona. ¿Y qué más? ¿Y acaso va a estar ahí el pastor? ¿Acaso va a estar ese profeta que usted a veces llama? Bueno, usted no llama, pues. Yo le voy a decir: usted no esté poniendo la confianza en el hombre. ¿Lo regaño? Bueno, no lo regaño. Voy a la Biblia. Maldito el hombre que confía en el hombre. No, que hay hombres que nos inspiran, aleluya. Pero yo sí ¿qué? Es que yo sí siento, hermano, como dijo un día un salmista acá, es que cuando hay esa alabanza, a mí sí, ay, hermano, yo sí siento. Y la otra, y dijo: si a usted le pica, rásquese, hermano. Porque la onda no es así. Es que el asunto no es lo que usted va a sentir, es lo que usted trae para Dios en la alabanza, hermano.
Por eso aquel que no canta, que anda en su onda en el momento de rendir la alabanza, hermano, saber a qué vino. Ese es otro paradigma que otro día vamos a hablar. Pero lo importante es que Dios nos habla. Diga conmigo, Dios nos habla. Ahora, diga conmigo, Dios me habla. No, pero llénese de autoridad, crea usted la palabra, diga Dios me habla, diga Dios me habla, Dios me habla, Dios me escucha, Dios me escucha, Dios lo va a escuchar, hermano. Haga una oración de fe. Si está enfermo su hijo, ¿qué tiene que hacer? Haga una oración de fe. Únjalo con aceite. No, hermano, es que si no se le echan rosas, si no. Número 3. Dios te ha revestido de autoridad y poder a través de Jesucristo. En Lucas capítulo 10, versículo 19, lea conmigo. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Hace años escuché un mensaje de un pastor. Él decía que un hermano de una iglesia iba al servicio y de repente en áreas rurales, y de repente, hermano, ¡pah!, una serpiente le picó. ¿Y qué dijo? La Biblia dice que Dios me ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Y aunque me haya picado, no moriré. Y se llenó de autoridad, hermano. Es que lo que hoy quiero dejar en su corazón es que no solamente Dios le habla, sino que lo llena de autoridad y lo llena de poder. Usted cuando recibe a Cristo, si usted es hijo de Dios, usted tiene poder de Dios, hermano, a través de Jesucristo. Hermano, Dios nos ha dado poder a través de Jesucristo. Y les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Levante su manita. Diga conmigo. Ni la brujería tocará a mi familia, ni me hará daño esa brujería. Usted no sabe lo que está hablando. Más fuerte va a venir la brujería. ¿Y usted que cree que Dios solo medio puede defenderlo? Dios lo va a defender también, sea lo que sea el enemigo, lo que que se venga con toda su artillería, hermano. Dios está con usted. Diga conmigo, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios es quien está con usted. Dios le ha dado autoridad y le ha dado poder a través de Jesucristo. Diga conmigo, poder. Otra vez, poder. A ver. ¿Entendemos esto del poder y la autoridad? La diferencia entre poder y autoridad. Hace años, el finado licenciado Daniel Vázquez me dijo: usted va a ser el subdirector del colegio. Entonces yo estaba, entendía que me había sido delegado un poder. Y el tener un poder, entonces yo tenía ya poder, pero tenía autoridad. Porque una cosa es tener poder y otra cosa es tener autoridad. Poder, mire, es más, yo después caminaba así, no sé cómo, mire, que tenía poder. Pero podía usar ese poder. Yo podía llegar al colegio y decir: niños, 9 de la mañana se pueden retirar todos, porque yo soy el subdirector. No podía. Yo tenía poder, pero no tenía la autorización legal para utilizar ese poder.
Ahora, traté de dar ese ejemplo porque Dios le ha dado poder a usted. La pregunta es, ¿usted tiene la autorización legal para usar ese poder? Sí, usted es hijo de Dios. Cuando usted recibe a Cristo Jesús, hermanos, Dios le da a usted autoridad, le da la autorización legal para usar ese poder. Levante su manita, diga: toda enfermedad se sujeta a la palabra de Dios. Toda pobreza se sujeta a la palabra de Dios. Todo vicio se sujeta a la autoridad de Dios. Hermano, cuando usted toma esa autoridad, entonces cambia. Usted tiene un poder, Dios le ha dado poder, pero ahora usted tiene la autorización legal para usar ese poder. Pero eso solo lo usa o se les da ese poder a los que son hijos. Y hago una pregunta: ¿aquí todos son hijos de Dios? De este lado. ¿Y usted por qué es hijo de Dios? Porque me da la gana de ser hijo de Dios. No se puede. Hay un requisito. ¿Dónde está ese requisito? Juan 1:11. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis hijos pueden andar conmigo, pues son los hijos del pastor, ellos también son hijos de Dios. No son hijos de Dios. No. ¿Cuándo nos convertimos en hijos de Dios? Cuando cada uno hace su oración de fe y le dicen: Dios, yo recibo a Jesucristo en mi corazón. No porque sean hijos del pastor van a ser hijos de Dios. No. ¿Y sabe qué? Yo aprovechaba cada vez que cumplían 11, 12 o 13 años. Mi hijo quiere recibir a Cristo, porque es lo mejor que nos puede pasar. Sí, papá, vaya, hoy que es su cumpleaños, así no se le olvida. Venga, reciba a Cristo. Haga la oración. A partir de ese momento se convierte en hijo. Y todos los beneficios y esa autoridad, porque un hijo es un hijo. Le he contado la diferencia entre un siervo y un hijo. Un siervo es un trabajador. Usted ha visto que un trabajador llega ahí a su casa y va a agarrar la tapadera de la olla y levanta y prueba la comida así fácilmente. No, hermano. Pero un hijo, hay pan ahí, eso lo agarra, no está. Santísimo Padre, Padre, que Dios lo ha bendecido, ¿será que puedo tomar un pan? Hermano, el hijo eso lo agarra porque tiene esa calidad, esa facultad de hijo. Hermano, cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos esa autorización legal para usar ese poder que ha sido delegado en nuestras vidas. En Efesios capítulo 1, versículo 21, versículo 20 al versículo 23, mire cómo dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. A ver, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia, esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Pero mire cómo dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Levante su manita, diga conmigo: Cristo es quien me da autoridad y poder. Diga conmigo: estas manos tienen autoridad y tienen poder. Denle un fuerte aplauso al Rey. ¿Sabe qué? Dios le habla, Dios le habla, Dios le habla, Dios lo escucha. Use ese poder. Mi último consejo: no hagas más de lo que está en la Biblia. En Jeremías capítulo 23, versículo 21, versículo 22 y luego nos vamos al 33. Lea conmigo, por favor. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé,
mas ellos profetizaban. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Deténgase. Esto lo quiero sembrar en su corazón, pero así, mire, hermano, bien fuerte. Cuando era niño yo veía películas no de Drácula, sino de vampiros, hermano. Y para matar a un vampiro, ¿qué se tenía que hacer? Ajo, dicen. Bueno, sí, bueno, ya ni recuerdo. Pero las balas tenían que ser de plata, algo así. ¡Pah! Pero algunos eran buenos, ¿verdad? Pero otros se les tenía que, o sea, meterle una daga, pero en el corazón, en el pecho, hermano. No era así de herirlo, sino así y algo. No, mire mi ejemplo. Algo así quiero esta palabra en su corazón, hermano. Dejarlo, porque lo que yo quiero es que evite equivocarse, hermano. No haga más de lo que está en la Biblia. Dice el Señor. El asunto es, ¿Dios se lo dijo? ¿Dios se lo dijo? ¿Y usted por qué no trae su ofrenda? Porque Dios a mí me dijo que no lo trajera. 2 niños, no, ¿qué? Es que a mí Dios me lo dijo. ¿Cómo te lo dijo? ¿Te lo dijo Dios? ¿O es más sabio decir yo creo que esto tendría que ser? Pero cuando usamos el nombre de Dios en vano, es peligro, fíjese, hermano. Es peligro. Diga conmigo, es peligro. Otra vez, es peligro. Le voy a contar algo que nos sucedió. Hace años nos vinieron a supervisar. Y yo dije, voy a aprovechar que vino el pastor y le voy a decir, predique. Cuando le dije, qué alegría tenerlo acá, comparta con nosotros. No, yo vengo a supervisar, me dijo. ¿Está bien? Y mientras estábamos en el tiempo de la alabanza, la adoración, uno de los hermanos dice Dios, que levante sus manos. Dice Dios. Y hermanos nos estaban supervisando. De pronto terminó el servicio, el hermano me dice, pase por acá. No, usted pase, le dije, aquí en la salita lo voy a atender. Y cuando estábamos ahí me dice, hermano, hay que tener cuidado, me dijo. Tenga cuidado. Instruya a la gente. Porque a veces la gente dice, dice Dios, pero Dios se los dijo. Tal vez tengan buena intención, pero Dios no lo está diciendo. Y hay gente que a veces así, ¿usted por qué no está sirviendo? A mí Dios me lo dijo. ¿Qué le dijo? ¿Cómo se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? No solamente, lo que sucede es que, miren, me he dado cuenta, hermano, con amigos, con otras personas, yo voy con tal hermano. Es que fíjese, hermano, es que fíjese. Y les gusta que les profeticen. Cuando todo está en la Biblia. Si usted quiere que Dios le hable, abra su Biblia, lea la Biblia, ahí va a encontrar la respuesta. Pero si a usted le toca ministrar, a menos que Dios se lo esté diciendo, hermano. A menos que Dios se lo esté diciendo.
Mire, le quería contar eso porque aquí en Jeremías tenemos que aprender a no hacer más de lo que está en la Biblia. El versículo 22 dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El versículo 21 inicia: no envié yo a aquellos profetas. Y el versículo 34, ¿por qué debemos de tener cuidado? Dice el 34: y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Ese pastor que vino en esa ocasión me dijo: solo tenga cuidado y explíquele a los hermanos, porque si Dios no se lo dijo, se aplica este versículo en su vida. ¿Cómo sabe usted que Dios le está hablando? Cuando usted abre la Biblia y usted está con alguien y de repente el Espíritu Santo le revela algo, le da esa palabra conforme a lo que usted leyó, hermano, es de bendición. Es que a mí Dios me dijo. ¿Cómo se lo dijo? ¿Cómo? Entonces no está diciendo que Dios nos habla, sí, pero nos va a hablar a través de la palabra. Solo no atraviese esa línea. No me quiero detener ahí. Simplemente quiero dejarle esto en su corazón. Ahí sí debemos de tener un poco de cuidado. Mejor diga, si usted siente algo: yo creo que debemos hacer esto o aquello, pero yo creo. No diga: Dios a mí me dijo, a menos que usted esté seguro de que Dios le habló. Ahora, el punto acá es que Dios a usted sí le habla, si usted se expone. Yo no sé si le ha pasado, le ha tocado aconsejar, y usted está aconsejando, cae un versículo, cae otro versículo, cae otro versículo, hermano. Ay, qué sabiduría. No, lo que pasa es que leyó la Biblia y el Espíritu Santo en ese momento le deja caer los versículos que usted había leído. ¿Usted qué quiere? Bueno, no usted. Hay personas que quieren que Dios les hable y nunca leen la Biblia. No, hermano. A mí no me gusta leer. Agarre un audio libro, iba a decir, audio Biblia, y escucha a Dios. Escucha a Dios. Los que viajan conmigo, o en algún momento han viajado, que viajo a veces 2-3 horas. Cuando quiero escuchar la Biblia, pongo el Bluetooth, Biblia en audio, y hermano, voy escuchando la Biblia y me voy disfrutando la palabra de Dios, hermano. Expóngase a la palabra. Dios a usted le va a hablar. Dios le va a hablar y Dios lo reviste de autoridad. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro increíble servicio y que tanto como la prédica y la alabanza hayan bendecido tu vida. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades de la semana. Te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos.